Y luego hay un texto bíblico clásico que a mí me gusta mucho, del Antiguo Testamento, que es la victoria del pueblo de Dios, del pueblo judío, cuando van por el desierto camino de la tierra prometida. Y ya sabéis que les pasaba de todo, se peleaban entre ellos y luego se peleaban con los de fuera. Era un continuo jaleo aquello, ¿no? Entonces, una de las veces tuvieron que luchar contra los amalecitas, que los amalecitas eran unos, no sé si eran beduinos o algo parecido, que vivían en el desierto y controlaban las rutas del desierto, ¿no? Y eran un pueblo fuerte. Sobre todo que estaban bien aclimatados y adaptados al terreno, y en el desierto se las sabían todas, ¿no? Entonces, luchar contra los amalecitas en el desierto, había que tener más moral que el alcoyano, porque aquello tenía toda la pinta de perder en perder. Entonces, Moisés vio que la moral de las tropas estaba chofa. Y dijo, aquí hay que levantar la moral de esta gente porque si no nos comen por sobras. ¿Y qué hizo Moisés? Pues, en vez de ponerse a la cabeza del ejército, que hubiera sido lo normal para levantar las tropas y guiados por Moisés, el gran caudillo, el que había abierto el mar rojo para que pasaran por medio, de Moisés, no. Josué al frente de las tropas y yo me subo ahí arriba desde donde viese todo a rezar. Yo le decía, guapo, déjate de rezar y ven aquí a jugarte el tipo como todo el mundo en primera línea de batalla. Pero Moisés dijo, no, Josué al frente y yo a rezar. Entonces se retiró a una colina ahora y él, que era un hombre de Dios, era el gran amigo de Dios, ¿no? El que conversaba con Dios cara a cara, pues era el que de verdad decidía el destino de su pueblo en ese momento, no Josué y las tropas. ¿Qué pasaba? No sabemos bien la cita. Moisés oraba con los brazos en alto y entonces la batalla iba a favor de Israel pero claro, Moisés, que ya era un abuelito y tanto de sienta estaba cansado, se le cansaban los hombros, bajaba los brazos y aquello giraba y bueno, caían los israelitas como chinches. Entonces dijeron, mira, no bajes los brazos porque aquí morimos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues una pequeña trampa. Aarón y Hur, que andaban por allí con Moisés, cada uno le sujetaba un brazo. Y así estuvieron hasta que los israelitas vencieron a los amalecitas. Moisés oraba con los brazos en alto. Él sabía lo que eso significaba. Dios exigía de él, que estaba en una colina, que parecía que no estaba en la batalla, un esfuerzo constante. Exigía que tuviera los brazos permanentemente elevados hacia Dios, en esa tensión, sin bajar la guardia. Cuando los brazos estaban muy cansados y los bajaba, buscaba quien los sostuviera, para poder seguir con los brazos en alto hacia Dios. Y el triunfo ese día no fue de Josué ni de las tropas, sino de Moisés en la colina. Fue la victoria de la fe de Moisés. Porque Moisés no dudaba ni un minuto de que por la oración Israel iba a vencer a Amalek, como sucedió. Era un medio pobre, un viejecito con los brazos en alto en una colina. Fue quien ganó de verdad aquella batalla. Y es un ejemplo claro, sin ir más lejos, del sentido de nuestra vida aquí, por ejemplo, la de las monjas. ¿Qué hacen en el convento? Pues sostenernos unas a otras los brazos en alto. Cuando una desfallece, las otras quedan, ¿no? Por eso es tan importante la comunidad. Porque una sola se cansa y baja los brazos tranquilamente. Y lo bueno es que no nos cansamos todas en bloque. Cuando unas se cansan, las otras la animan. Y cuando esa que está animada le llega un cansancio, pues la otra ya está recuperada y anima a la siguiente. Por eso es tan importante vivir nuestra vocación orante en comunidad. Sostenernos unas a otras, ¿no? ¿Y quién vence? Vence Dios siempre por medio de la fe.
de nuestra fe y de la fe que nosotras pedimos para todos los que están ahí fuera también, ¿no? Los brazos alzados de Moisés nos dicen que es Dios quien todo lo decide. Eres tú quien eres, quien gobiernas y de quien todo depende. Las probabilidades humanas pueden ser ínfimas, pero para ti, Señor, nada es imposible. El gesto de los brazos alzados, de los brazos que se agotan, es un medio pobre, un gesto de fe, un gesto que refleja la locura de la fe en el poder infinito y en el amor infinito del Señor. Y aquí llegamos a un punto que es precioso y que da lugar a muchísimas confusiones, ¿no? Sobre todo cuando intentamos explicar la vocación de las monjas. Pero que no es algo que toque únicamente a las monjas, ¿eh? O sea, cualquier creyente tiene que participar de esto. Lo que pasa es que para las monjas quizás es, al menos para mí lo ha sido en mi vida, uno de los puntos más fundamentales, que es la maternidad espiritual. Tiene totalmente que ver con todo esto que acabo de decir. La maternidad espiritual es un medio pobre, pobrísimo, pero preciosísimo, ¿no? Es una participación, por eso es un medio pobre, de la muerte de Cristo, de la entrega de Cristo, de la entrega de Cristo por amor, de morir para dar vida. La maternidad espiritual es eso, morir para dar vida. Yo continuamente muero y entrego mi vida para que otros tengan vida. Pero la maternidad espiritual es tan eficaz y su fuerza es tan grande que no solamente vivifica la vida, es que resucita muertos, regenera al que ya no tiene vida. Es una participación de Jesús en la resurrección de los muertos, en la capacidad de devolver la vida a quien ha muerto. Evidentemente no hablo de la vida material, que ha habido santos que también se les ha concedido el resucitar muertos, ¿no? San Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús, ha habido unos cuantos que han podido hacerlo por la gracia de Dios, ¿no? Que se les ha concedido esto. Pero la resurrección de los muertos espirituales, de aquellos que han muerto, que tienen el alma muerta, es parte, desde luego, de la vocación de todo cristiano. Pero en concreto de nosotras es una parte sustancial, que lo he dicho muchas veces. No solamente estamos para sanar lo que está enfermo, sino para resucitar lo que está muerto. Y el ejemplo que os he puesto siempre es Marta. Señor, me se ha cortado un pelo, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Parece como que le regaña, ¿no? Que le reprocha. Esa es nuestra labor. Señor, mis hermanos están muertos. Sácalos de sus sepulcros. Abre sus sepulcros y hazlos vivir. No importa el tiempo que llevan muertos, el tiempo que llevan enterrados, no importa que ya huelan. Arrancar de Jesús esa gracia. Resucitar a esos muertos, ¿no? Es un medio pobre, pero es un medio precioso. Acabo de deciros que la maternidad espiritual es ante todo una participación de la muerte de Cristo. ¿Y cómo se realiza esa participación de la muerte de Cristo? Pues principalmente mediante la aceptación. Yo no estoy diciendo que haya que hacer cosas raras ni buscar cosas extrañas, sino la aceptación simple, serena, del sufrimiento, tal cual llegue a nuestra vida. Eso, esa aceptación, destruye en su raíz el egoísmo. Si aceptamos la cruz nuestra de cada día, las pequeñas cruces de nuestro día a día, estamos dando muerte a nuestro egoísmo, lo estamos cercenando en la raíz. Y
es importante que hagamos esto, porque una madre, ni material, ni mucho menos espiritual, una madre no puede ser egoísta. Si es egoísta, será otra cosa, pero no es madre. Una madre no es la que concibe un hijo y lo da a luz, sino la que muere cada día por ese hijo, la que entrega su vida cada día por ese hijo. Esa mujer es madre. El hecho de concebir un hijo y dar a luz puede ser una mujer degenerada y pasar del hijo toda su vida. Esa mujer es madre físicamente, pero no es madre. Madre es la que desde el primer momento ama y entrega la vida. Y no tiene por qué ser físicamente. Espiritualmente también es así. La maternidad espiritual, en el sentido de comunicar a Cristo, es posible por la palabra de Dios, la palabra viva, que proviene del contacto íntimo con Dios, del contacto contemplativo con Dios, mediante la oración y mediante la entrega del día a día, mediante el sacrificio, mediante el amor. Y os voy a contar un caso desconocido, pero hay que recordarlo, de quien más me ha enseñado a mí sobre esto. Quien más me ha enseñado a mí sobre esto no ha sido la Santa Madre, sino Teresita. Cada una ha sido maestra de mi vida de unas cosas. La gran madre, madraza espiritual, ha sido Teresita. Por una iluminación especial del Señor, del Espíritu Santo, porque ella no sabía, ¿no? Ella intuía las cosas. El Señor la fue instruyendo en lo secreto. Y ella, con 13 años, comprendió el valor de la maternidad espiritual. 14. Cuando tenía 14 años, esto lo cuenta ella en la historia de un alma, que a mí me encanta, ella consigue la conversión de Pranzini. Pranzini era un criminal que había asesinado a 3 personas y que, bueno, pues fue juzgado por un tribunal civil como cualquier persona que acusada de asesinato, y fue condenado a muerte porque había matado a 3 personas, y en ese momento en Francia pues existía la pena de muerte, y así, bueno, su sentencia fue la pena de muerte. Y estuvo encarcelado un tiempo hasta que se ejecutó la pena, y este hombre, Teresita, no salió en todos los periódicos, en los medios, ella tenía 14 años, pues lo leyó, lo oyó, se comentaba, y ella oía pues que Pranzini había matado a 3 personas que le iban a matar, y que no había dado ninguna muestra en ningún momento, ni en el juicio, ni en ningún momento, de ningún arrepentimiento de lo que había hecho, ¿no? Y ella eso le dolía profundamente, porque decía, su salvación eterna está en juego. Si este hombre no se arrepiente, lo peor no es que haya matado a 3 personas, sino que él mismo va camino de una muerte sin retorno, ¿no? Y entonces ella, durante un mes y medio, con 14 años, ofreció todas sus pequeñas cosas, oraciones y los pequeños sacrificios, de las cositas del día a día que le podían costar, y muchísimas oraciones, rezó muchísimo por la conversión de Pranzini. Y el Señor pues le hizo este regalo a Teresita, ¿no?, de darle una señal. Aquel gran criminal, en el último momento de su vida, hubo testigos presenciales cuando iban a ejecutar la pena y al iban a matar, tomó el crucifijo y besó por 3 veces las llagas del Señor. Y a continuación, pues no sé si me parece que le decapitaron, no sé exactamente en qué consistió, me parece que le decapitaron, sí. Cuando Teresita se enteró de esto, porque también lo comentaron en los periódicos, por público, le dijo a Celina llena de emoción: él es mi primer hijo. Ella se sentía de verdad madre de aquella alma, porque le llevó a la vida verdadera, a la vida eterna. Este es mi primer hijo. Con medios muy pobres, era una niña de 14 años, que tampoco nadie lo supo. Si lo sabemos es porque ella lo cuenta en la historia de un alma, y a Celina sí le dijo: voy a rezar para que, porque
porque Celina era su hermana y era su íntima, ¿no? El dulce eco de su alma, decía ella. Pues le dijo, voy a rezar porque tenemos que lograr la conversión de este hombre, ¿no? Entonces Celina no sabía, pero el resto del mundo mundial ni en rebajo le da idea de por qué a última hora Mancini tuvo ese movimiento de besar el crucifijo, nadie lo sabía, ¿no? Y después, ¿cuántas cosas así habrá en la vida? Que las sabremos en el cielo, os digo que cuando lleguemos nos vamos a pegar una tira de sorpresas. Que porque no se pudo volver a morir del susto, pero susto no vamos a llegar, de muerte no, pero susto seguro, ¿no? Este es el primer caso. Y después escribe ella, cuando escribe la historia de un alma, solamente el sufrimiento aceptado por amor puede hacer que las almas nazcan para Jesús. Francine era el prototipo de los pecadores por quienes Teresita quiso orar de una manera especial y por quienes ella quiso ofrecer siempre las pequeñas ocasiones, ¿no? Los pequeños sufrimientos, los pequeños sacrificios del día a día. Ella sabía que la oración podía ser insuficiente y que había que unir a la oración para salvar a las almas lo más valioso, los pequeños sacrificios vividos por amor a Jesús, ¿no? El segundo gran pecador que Teresita hizo suyo, del que tenemos noticia, no sabemos cuánta más gente ella llevaba en el corazón de esta manera. El segundo es un personaje mucho más dramático. Fue el padre Jacinto Loison. Este era un personaje tremendo, tremendo. En su autobiografía, en las cartas, Teresita jamás mencionó a este hombre, porque era una especie de palabra prohibida en toda Francia. Pesaba una maldición sobre él, ¿no? Entonces ella habla de un gran pecador, pero no lo nombra nunca directamente en las cartas de la autobiografía. Solamente en dos ocasiones, en dos cartas que ella dirige a Celina, que siempre fue su gran confidente para estas cosas, Teresita se refiere a él como un gran pecador y un alma desorientada. Sabemos que se refería a Jacinto Loison por las actas de los procesos de beatificación y canonización, en que al testificar pues ya le nombraban expresamente, ¿no? Pero ella nunca le nombra porque en su momento fue tremendo lo que este hombre hizo y la repercusión social que tuvo en Francia. Jacinto Loison era un carmelita descalzo, fue el prior de la Casa de París, de los frailes de París. Era un orador impresionante, magnífico, muy inteligente, extraordinariamente inteligente. Sus conferencias impactaban a toda Francia. Muchísima gente se desplazaba kilómetros para oírle, entonces no había medios de difusión como hay ahora. Y incluso en un momento en que el Papa, León XIII, creo que fue León XIII, le felicitó por sus éxitos como orador, como predicador, por todo lo que hacía. Sin embargo, en un momento dado, hasta el fin, nadie es dichoso. Aquel gran sacerdote y gran predicador se convirtió en un apóstata. Apostató claramente de la religión católica. Y para colmo fue un apóstata belicoso, o sea, no simplemente apostató, sino que se dedicó a atacar a la Iglesia frontalmente. Entonces, os podéis imaginar una persona tan admirada, que hasta el Papa había felicitado, de repente ese giro, la conmoción y el impacto socio-religioso que causó, ¿no? Se puso a recorrer las diócesis de Francia, afirmando, a pesar de que se lo prohibían, de que decían que no lo hiciera por tal cumplimiento, pues afirmando que la Iglesia se había apartado del Evangelio y que era poco menos que un antro de corrupción, ¿no? Que la Iglesia era lo peor de lo peor. Se dedicó y que antes hacer justo lo contrario. Entonces, eso, cuando se hablaba de ello, Jacinto Loison se dedicó a combatir a la Iglesia durante 43 años, a hacer todo el mal posible a la Iglesia, a combatirla frontalmente durante 43 años.
Para el convento de Lisieux, aquella lucha y las noticias que llegaban pues, conmocionaban, impresionaban a las monjas, porque además eran carmelitas, que la habían conocido, le habían admirado, le habían medio predicar pues, como media Francia, ¿no? O Francia entera. Para llegar incluso su fama hasta el Papa y el Papa felicitarle, nos podemos imaginar el calibre de este hombre, ¿no? Entonces, claro, de repente te dicen que se ha dado la vuelta, el impacto fue grande y para las monjas de Lisieux también, y Teresita oía hablar de aquello. Jamás se hablaba de él de una manera directa, porque no se atrevían casi ni a mencionar su nombre. O sea, era tan que le estaba como hasta reparo mencionarle. Y por eso Teresita nunca le nombra en sus escritos directamente, porque había una especie de algo que les impedía casi nombrarle. Describo todo esto para que nos demos cuenta el calibre, primero a dónde se puede llegar, aquí podemos llegar, y segundo, el impacto que tuvo entonces, ¿no? En el caso de Francini, Teresita oró durante 1 mes y medio y vio los frutos de aquella conversión. En el caso de Jacinto Loison, Teresita oró durante 9 años y sufrió y ofreció todos los sufrimientos de su enfermedad por la conversión de Jacinto Loison. Pero las cosas fueron cada vez peor, a pesar de lo que se rezaba y se pedía por él. No solamente Teresita, me imagino que había muchísima gente rezando en toda Francia por él, la pila de monjas rezando por él, ¿no? Pues poco tiempo después, el padre Loison llegó a tal grado que fue excomulgado y después de que la Iglesia no les excomulgara, sino anunció que vivía fuera de la comunión, que vivía excomulgado, él escribió una carta pública, una carta abierta, en que acusó a la Iglesia y al Carmelo de ser lo peor de lo peor. Su actitud desencadenó tanta indignación y tantas protestas que se le denominaba incluso el nuevo Lutero del siglo XIX. Pero Teresita no perdía las esperanzas y en un momento dado le dijo a Celina que la conversión de aquel pecador era su mayor deseo. Mi amada Celina, escribió en una de sus cartas, este pobrecillo es muy culpable, quizá mucho más que lo haya podido ser ningún otro pecador. ¿Pero acaso no puede Jesús hacer lo que hasta ahora no había hecho? Y si no lo quisiera hacer, ¿habría puesto en nuestros corazones este deseo irrealizable? Esta es una tesis que Teresita repitió montones de veces. Si Jesús no está en el deseo de algo, no es para que no se cumpla. No, Jesús desea mucho más que nosotras la salvación de esa pobre oveja. Llegará un día en que le abrirá los ojos y quién sabe si recorrerá toda Francia él con lágrimas de arrepentimiento. Cuando leemos esto y analizamos la fe de Teresita, vemos que en ella no es fe, es más que fe, es una seguridad absoluta. Ella nunca duda que Jacinto Loison se va a convertir. No sabe cómo, ni cuándo, ni de qué manera. De hecho, murió sin ver la conversión de Jacinto Loison. Pero no duda. Muchas veces lo que detiene la eficacia de nuestra oración es que dudamos. Y si vemos despacio, todos los grandes milagros que Jesús hizo van respaldados por la fe. Lo único que pide es fe. A Marta le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto, Marta? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto, Marta? Sí, Señor, yo creo. Lo primero que Jesús pide es una fe inquebrantable. Y lo que nos suele pasar a nosotros es que la fe nuestra es una vez un poco chuchurría. Bastante quebradiza, no inquebrantable, sino bastante quebradiza, bastante fofilla, con poca consistencia. Teresita no dudaba.
no se permitía dudar, estaba segura de que aquello se iba a conseguir. Y estuvo los últimos 9 años de su vida pidiendo la conversión de este hombre, y no solo no vio la conversión, sino que vio que cada vez las cosas iban a peor. Pero ella no dudó. Dice, no cesemos en nuestras plegarias, porque la confianza hace milagros. Teresita no habla de fe. Teresita trasciende la fe, la sobrepasa. Teresita habla de la confianza, que es la fe teologal revestida de amor. Y dice, la confianza hace milagros. ¿Alguna vez ocurrirá que uno de nuestros hermanos, hijo de la Santísima Virgen María, retorne vencido para refugiarse bajo el manto de la más misericordiosa de todas las madres? Teresita deseaba tanto la salvación del alma de aquel sacerdote que dedicó su última comunión a esa intención. Ella falleció a los 24 años, como sabéis, consciente de que el padre Jacinto Loison no se había convertido, pero eso no socavó la seguridad de su fe. Jacinto Loison falleció 15 años después que Teresita, a la edad de 85 años. ¿Y cómo interpretamos esto? Pues yo pienso lo siguiente. Cuando Francine Teresita pidió una señal, era una niña, era, como ella dice, su primer hijo, y el Señor le dio esa señal como un premio, como un estímulo, como una alegría para ella, ¿no? Cuando Teresita muere a los 24 años, la madurez espiritual y la hondura espiritual de esta mujer no necesitaban señales, no necesitaba signos. Y Jesús no le dio ese signo, esa señal, porque ella no la necesitaba. Jesús sabía que Teresita nunca dudaría de él y de su capacidad de lograr el arrepentimiento de Jacinto Loison. Por eso no le dio señales, porque a los que el Señor tiene seguros, pues no les da caramelos. Da caramelos a los que están empezando a andar y les tiene que endulzar la vida y hacer mimos. A los que ya nos tiene con él, pues se toma la confianza de tratarnos. Sabéis el dicho español, pero tienen confianza muchos suspensivos, pues me estoy igual. O sea, como tú ya estás aquí, ya sabes de qué va esto, mira, los mimos los dejo para las últimas que llegan, ¿no? Pero porque el amor es mucho más sólido, la hace mucho más profunda y no hacen falta mimos. Cuando en 1912 Jacinto Loison agonizaba, se moría, no había junto a él, murió excomulgado, no había junto a él ningún sacerdote católico y no hubo posibilidad de que se confesara. No lo pidió, que aunque lo hubiera pedido no había nadie. Murió como un maldito. Pero sabemos que antes de morir alguien le entregó el manuscrito de la historia de un alma y que lo leyó de un tirón y que calificó los escritos de Teresita con 2 palabras: son locos y estremecedores. No hizo más comentarios. En los momentos en que agonizaba, tuvo una agonía terrible, dice, larguísima y un sufrimiento atroz, los que estaban a su alrededor le oyeron exclamar: oh buen Jesús. Teresita lo oyó. Le estaría, yo me puedo imaginar, esperando y rogando por él más que nunca. En la agonía de Jacinto Loison no había ningún sacerdote católico, pero yo estoy convencida de que Santa Teresa del Niño Jesús, que ella era santa, no, era beata, no, en 1912 tampoco, era venerable, estaría a su cabecera sin duda. Es que no puedo dudar, porque si tanto rogó por él en este mundo, cuando estaba, como ella decía, sobre las rodillas de Dios, ¿qué no haría por conseguir de Dios aquella alma, ¿no?
Estoy segura que no hay ningún sacerdote católico, ella estaba en esa unión presente. Él también fue otro hijo espiritual de Teresita. Culminó su maternidad y su rescate en el cielo, donde su intercesión era mucho más poderosa que cuando estaba en la tierra. Solamente la confianza, el amor y el sufrimiento aceptado con sencillez, con alegría, aceptado y ofrecido, pueden hacer que las almas nazcan para Jesús. Esta afirmación de Teresita demuestra en qué consiste la maternidad espiritual. La madre es aquella que da la vida y la mantiene. Nos vienen a la mente aquellas palabras de Pablo. Estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo tome forma en vosotros. Eso es plenamente actual, hoy para todos. El hombre suele temer al sufrimiento, pero nadie puede librarse de él. Como tampoco podemos librarnos del peso de cada día. Nuestro sufrimiento y nuestras penurias pueden desperdiciarse. Solo aceptándolas nos podemos adentrar en el extraordinario misterio de la maternidad espiritual. Esta maternidad tiene lugar mediante la participación en el sacerdocio real de los fieles, y esta es la vocación de todo cristiano: engendrar hijos a la gracia. Pensemos cuántas cosas difíciles hay en nuestra vida. Puede ser que tengamos una salud delicada, conflictos familiares, problemas laborales, hijos difíciles de educar, o cualquier peso que nos abrume, cualquier circunstancia que nos agobie, ¿no? Esto no es buscar la cruz, esto es la realidad de la vida. Y todos lo tenemos. Sin embargo, si todo esto lo aceptamos con amor, no nos rebelamos contra Dios, sino que lo aceptamos con amor y lo ofrecemos, nos hace participar de la maternidad espiritual de toda la Iglesia. La Iglesia ante todo es madre. Y haremos nacer almas para Cristo. Nada hay más importante que eso. Eso es entender el cristianismo de raíz. Y eso es hacer apostolado. Apostolado de verdad. No, yo no estoy diciendo que no hay que hacer obras externas de apostolado, pero el apostolado verdadero es este. El que trae las almas a Jesús es ese, ¿no? Y el que se las entrega a Él de verdad y para siempre es el verdadero apostolado, el verdadero y el eficaz. Las obras externas de apostolado son medios ricos que pueden dar fruto o no darlo, o verse, como os he dicho antes, restringidas. Mientras que este apostolado está al alcance de todo cristiano y es parte de nuestra vocación cristiana. Id al mundo entero y anunciad el Evangelio. El mundo entero no es ir al polo, que a lo mejor tendré que ir, sino en todos los confines de mi día a día, de mi vida ordinaria. Anunciar el Evangelio, vivir el Evangelio, engendrar hijos de Dios, convertir a los hijos de Adán en hijos de Dios. Esa es nuestra vocación, y eso se realiza, la vocación de todo cristiano, y eso se realiza principalmente con los medios pobres, los que menos se ven. Estos medios pobres son la forma más eficaz de apostolado porque son el medio que comprenden, que significa, que implica un mayor grado de despojamiento. Es el medio que tiene menos de ti misma o de ti mismo y tiene más de Cristo. Ese medio es el que con más amplitud, en el que con más amplitud se extienden los brazos en la cruz. Queda una cosa que no es muy larga y es muy bonita, que hizo San Juan Pablo II en su momento.
El 25 de mayo de 1985, a mí esto me ha parecido precioso, en la plaza de San Pedro, el Papa Juan Pablo II entregó el capelo cardenalicio al arzobispo Andrei María Descour. Fue un consistorio muy sorprendente y muy conmovedor. Un consistorio, pues si alguien no lo sabe, es ese acto en el cual el Papa crea cardenales, pues a un determinado número de hombres de iglesia, generalmente arzobispos, que por distintas circunstancias el Papa quiere distinguir con el capelo cardenalicio, ¿no? La dignidad del cardenal no se otorga como premio por el trabajo realizado como obispo. Los cardenales son el presbiterio del Papa y ellos son los, como si dijéramos, los primeros consejeros y colaboradores, y normalmente desempeñan funciones muy importantes en la Iglesia, funciones relevantes en el gobierno de la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que había de especial en este consistorio, ¿no? Y que fuera creado cardenal Monseñor Descour? Pues Monseñor Descour lleva un montón de años a consecuencia de un ictus, incapacitado para la vida, para el trabajo. No podía hacer nada útil en la Iglesia de Dios. Ya llevaba años así. Y no obstante, Juan Pablo II le pide a esta persona totalmente incapaz crearla cardenal, o sea, colaborador directo del Papa. Y eso creó cierta perplejidad y hubo comentarios en su momento, ¿no?, en los círculos de la Iglesia, porque una decisión rara de tantas que tomaba Juan Pablo II, que era muy libre, hacía en buen sentido lo que le daba gana. Entonces, él dio una explicación, se la pidió en el año, ¿no? El Papa Juan Pablo II explicó su decisión de manera discreta la noche del mismo día en que se celebró el consistorio, con las palabras que dirigió a algunos peregrinos polacos. Monseñor Descour era polaco como él. Entonces fue un grupo de polacos que peregrinaron a Roma a ver al Papa, y Monseñor Descour ya. Y entonces fue una peregrinación y después el Papa lo recibió. Y les dijo, refiriéndose al cardenal Descour: estoy singularmente ligado a él desde los tiempos estudiantiles, a través de los años que estuvimos en el seminario, y luego ya juntos como sacerdotes. Tuvimos también muchos encuentros en Roma y sobre todo nos unieron mucho los últimos encuentros que se produjeron antes del conclave. Fue entonces cuando la divina providencia marcó al obispo Descour con esa invalidez tan dura que sigue padeciendo hasta ahora. Monseñor Descour sufrió su ictus durante el conclave. Cuando el conclave terminó, Wojtyła, recién elegido Juan Pablo II, recibió la noticia de que Descour estaba hospitalizado por un ictus. En el conclave, como no se enteró lo que pasa afuera, se lo dijeron al final, ¿no? Él fue el único cardenal. Fue entonces cuando la divina providencia marcó al obispo Descour con esa invalidez tan dura que sigue padeciendo hasta hoy. El conclave fue en 1978 y el consistorio en 1985. Él fue el único cardenal de los que hoy hemos nombrado que se encuentra postrado en una silla de ruedas. Pero es él precisamente quien aporta a esa dignidad del cardenalato la singular huella del sufrimiento, la huella del sufrimiento que es una ofrenda. Desconocemos los caminos de Dios, desconocemos los misterios de Dios, pero en lo personal me es muy difícil resistir a la presunción de que esa ofrenda del señor arzobispo, hoy cardenal Andrei Descour, pudo estar relacionada con el cónclave que tuvo lugar a mediados de octubre de 1978. Su Santidad, San Juan Pablo II, percibe en el sufrimiento del arzobispo Andrei Descour una especie de precio que hubo que pagar para que él,
cardenal Wojtyła pudiera convertirse en el vicario de Cristo. Sabemos que inmediatamente después de ser nombrado Papa fue a la clínica Gemelli, donde estaba ingresado el arzobispo de Skul, muy enfermo, muy grave, y aquel hombre al que el Papa tanto debía, según su propia convicción, se le había ofrecido la mejor parte, la de apoyar y sostener a Wojtyła con su sufrimiento. Era el mejor pero el más difícil apoyo para lograr aquella distinción y también el más eficaz, como todos los medios pobres. El hecho de que el arzobispo de Skul, enfermo, recibiera la dignidad cardenalicia significó una acentuación indirecta por parte del Papa del valor y reconocimiento al valor de los medios pobres. El cardenal de Skul fue anteriormente, presidente de la Comisión Pontificia para los Medios de Comunicación Social. Se ocupaba de la propagación y del funcionamiento de los medios ricos en la Iglesia y realizó una gran obra en su terreno de actividades. Fue un gran arzobispo, era un hombre muy eficaz. Contribuyó enormemente a la preparación de los documentos de la Iglesia que trazaban las líneas de actividad a los medios de comunicación católicos. Sin embargo, el Papa prácticamente no hizo referencia a los méritos de Monseñor de Skul en el desarrollo de los medios de comunicación. Se detiene la impresión de que de esa manera quiso acentuar lo que es más importante, el aporte al colegio cardenalicio del sufrimiento que él, Juan Pablo II, también había vivido. El 1 de junio por la tarde, el cardenal de Skul se hizo cargo de su iglesia titular en San Cesare Palacio, la misma iglesia que en 1967 recibió el cardenal Karol Wojtyła. El nuevo cardenal de Skul, celebró la misa sentado, teniendo el sufrimiento como testigo. En vez del trono cardenalicio, había junto al altar una pequeña silla de ruedas. Su mano, paralizada por la enfermedad, apenas podía sostener el báculo. Y una paradoja singular. El presidente de la Comisión Papal para los Medios Ricos estaba marcado por el signo de los medios pobres. Las palabras de Juan Pablo II, relacionadas con el atentado que sufrió en mayo de 1981, hay que entenderlas en el contexto de la doctrina de los medios pobres. Él calificó aquel acontecimiento como una gracia extraordinaria. El 14 de octubre de 1981, durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, al dirigirse a miles de peregrinos, pronunció las siguientes palabras: Dios permitió que los meses transcurridos conociera el sufrimiento. Permitió que viera amenazada mi vida y permitió al mismo tiempo que comprendiera de manera clara y profunda que se trata de una singular gracia de Él para mí como ser humano. Pero al mismo tiempo, dado el ministerio que ejerzo como vicario de Cristo, es una gracia también para la Iglesia. Cristo me dio la gracia de poder dar testimonio de su amor con mi sufrimiento, con el peligro que corrieron mi vida y mi salud. Y yo percibo todo esto como un regalo singular, como una gracia por la que quiero expresar mi especial agradecimiento al Espíritu Santo y a María Inmaculada. Podría haber sido San Juan Pablo II un pastor tan eficaz en la Iglesia como fue, y atraer muchedumbres como atrajo, sin la intervención de los medios pobres, sin haber estado marcado por el sufrimiento. El Papa volvió a hacer referencia al atentado el día de su onomástica, 4 de noviembre de 1981. Ya termino.
El suceso del 13 de mayo me ha hecho meditar mucho. Me ha obligado a examinar aún más mi vida humana y cristiana a la luz del Evangelio, a la luz de las palabras. El grano de trigo tiene que morir para que dé abundante fruto.